Iglesia Bautista Sola Gracia trae a ustedes la palabra de Dios. Bien, hermanos. Entonces, ¿qué pasa aquí con este pasaje? ¿Qué es lo que Pablo está queriéndonos decir con esta escritura? En primer lugar, y el primer punto que quiero tratar con ustedes es que estando bajo la ley, estábamos bajo ¿qué? Bajo servidumbre. Estamos bajo la ley y Pablo ¿qué hace? Se incluye él y se identifica con el pueblo judío cuando dice la primera palabra, dice estábamos confinados. Se incluye Pablo y hace más que nada, incluso aquel más gentil, aquel más pagano que nunca ha oído al Dios verdadero, está bajo la obligación de guardar ¿qué cosa? Las normas morales de un Dios santo, de un Dios puro. Y al tratarlas con menosprecio a estas personas, las personas paganas o indiferencias, sí o sí tiene que pagar con un juicio divino. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Pablo emplea dos figuras, dos ilustraciones que quiero que veamos hoy para representar la ley de Dios y su efecto sobre los incrédulos. La prisión y el ayo. La prisión y el ayo. En primer lugar, versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe. ¿Cuál fe? ¿De qué fe está hablando Pablo? Pablo está hablando de esa fe en Jesucristo, que es a través de Jesucristo. Y la frase la fe hace referencia también al sistema antiguo, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, al contraste al sistema de la ley de Moisés. Solo la fe, hermanos, solo la fe que salva, ¿qué hace? Destranca o desllavea, como decimos en mi país, la puerta de la prisión donde la ley mantiene a las personas como atadas, rodeadas, aprisionadas. Antes que Dios revelase la salvación en Cristo, ¿qué pasa? Los hombres, todos los hombres, estábamos en una prisión espiritual. Vaya conmigo a Romanos 1 para ir haciendo el punto de lo que quiero explicarles. Romanos 1, 18 al 21. Romanos 1, 18 al 21. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, está hablando de una revelación general de Dios a través de la creación. Nadie está exento. Nadie puede decir yo nunca escuché, porque el Señor mismo puso como testimonio para la gente, para el pueblo pagano, incluso que no cree en Dios, ¿qué cosa? Su creación, para que el mundo diga, sí, hay un creador. Alguien creó todo esto. Por eso dice Pablo aquí, se le revela a los hombres, dice en el versículo, estamos leyendo Romanos, ¿verdad? Se les hacen claramente visibles, dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas. También Pablo nos muestra en el siguiente capítulo lo siguiente, Romanos 2, 14, 15. Miren lo que dice Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿de qué ley está hablando? De la ley mosaica. Hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos 2, 14 al 15. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los gentiles que no tienen ley, aún para ellos matar está mal. Para ellos aún mentir está mal.
Adulterar está mal, según esa ley que está escrita ¿dónde? En los corazones de estas personas. Pero ¿qué pasa? Una persona, hermanos, no vendrá ni se acercará a Dios hasta que reconozca su condición de pecado e incapacidad total para cumplir las demandas de la perfección de la ley. La ley del Señor es perfecta, pero es imposible que nosotros como hombres podamos cumplirla a la perfección. Entonces, ¿qué pasó? El propósito de la ley es revelar y convencer a los hombres de su propio pecado y de su propia condición. Esa fue la tarea y la función de la ley. Pablo lo explica, Romanos 7, 7 al 9. Miren lo que dice Romanos 7, 7 y 9. Pablo lo explica claramente. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por ¿qué cosa? Sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el pecado, o sea, la ley le mostró su condición de pecado. Si la ley no dijera que el adulterar está mal, que el fornicar está mal, tú y yo seguiríamos haciendo eso. Pero dice Pablo aquí, yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley le mostró su condición a Pablo. Hermanos, el perdón carece de significado para una persona que ignora que ha hecho algo malo, o que no está convencida de mal, o que es consciente de que haber cometido el mal acarrea una consecuencia eterna para su vida. Si la gente está pecando y no sabe que es pecado, ¿qué pasa? El perdón carece de significado. Va a seguir haciendo hasta que conoce que está haciendo algo mal. Y esa es la condición del mundo. También, por otro lado, ¿qué pasa? La gracia carece de sentido para una persona que no sabe que está llena de pecado y que tal pecaminosidad dentro de esa persona significa que está separado de Dios, que está completamente sin remedio y que vive bajo la condenación inminente de un Dios santo, poderoso, bajo su ira. O sea, no tiene sentido. Lo que estoy queriendo decir es que no tiene sentido predicar la gracia sin antes predicar acerca de las demandas imposibles de la ley de Dios. Carece de sentido, no tiene sentido. Y la realidad de la culpa del hombre ante un Dios santo y justo. No podemos predicar la gracia sin antes predicar que eres un pecador. Hoy en día las iglesias modernas tapan mucho el pecado, te dicen no, es una falta, es una debilidad, pero nunca lo llaman pecado. Entonces no pueden ofrecer una gracia, es imposible. ¿Cuántos conocen el libro El progreso del peregrino? ¿Alguien lo ha leído o ha visto la película? Por ahí. El progreso del peregrino fue escrito por Juan Bunyan. Escuchen lo que escribe Juan Bunyan en un momento en este libro. Quiero que se concentren aquí un poquito. Dice, mientras yo caminaba por la desolación de este mundo, llegué a cierto lugar donde había una cueva y me acosté en ese lugar para dormir. Allí dormido tuve un sueño. Soñé y aquí vi a un hombre vestido de harapos y parado en algún lugar con el rostro demudado, un libro en su mano y una carga inmensa sobre su espalda. Miré y le vi abrir el libro y leer su contenido, y a medida que leía lloraba y temblaba. Incapaz ya de contenerse, reventó en lamentos y dijo esto mismo una y otra vez: ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer?
Poco después, ¿qué pasa? El hombre se encuentra con Evangelista. Esa obra tiene personajes alegóricos, por ejemplo, Evangelista, el personaje principal se llama Peregrino, y cuenta la historia de un peregrino que va yendo y caminando hacia la vida eterna. Este hombre, dice, se encuentra con Evangelista, que era un personaje alegórico, y le pregunta por qué lloraba. Y Peregrino le responde y le dice esto: Señor, percibo por el libro que tengo en mi mano que estoy sentenciado a morir y después de ello ser sometido a un juicio. Evangelista, dice, dirige la mirada del peregrino hacia una puerta a la distancia. Y si los que vieron la película, pues yo vi la película, le apunta a una puerta, así como una luz y una colina detrás de ella. ¿Qué pasa? Con la carga inmensa sobre su espalda y el libro en su mano, Peregrino empezó a caminar rumbo a esa colina, yendo, y mientras avanzaba daba gritos de vida. Vida, decía, la vida eterna. Ese era el sueño que tuvo Peregrino. ¿Qué significa toda esta ilustración? Que la carga sobre la espalda de Peregrino era su pecado, igual que el tuyo y el mío. El libro en su mano, ¿qué era? La Biblia. Y la colina hacia la cual dirigió sus pasos era el Calvario y la cruz de Cristo. ¿Fue por medio de qué? Fue por medio de la lectura de la palabra de Dios que se enteró de que la ley de Dios le condenaba a muerte y el infierno a causa de su pecado. Y fue ese conocimiento que él tuvo de su pecado y de juicio lo que le llevó a la cruz de Cristo, donde el castigo por su pecado fue pagado por completo. Esa es tu historia. Esa es mi historia, esa es nuestra historia. Hermanos, teníamos una carga demasiado grande encima nuestro, que hasta que no nos presentaron la ley de Dios y nos mostraron nuestra condición de cuán perdidos estábamos. Y si alguien no nos decía y nos apuntaba hacia la cruz de Cristo, tú y yo nunca hubiésemos ido a la cruz de Cristo. Esa es nuestra condición. Y dice, sigue diciendo Gálatas, vamos a Gálatas de nuevo, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Qué significa confinado? Esa palabra confinado es como una persona condenada que está esperando el juicio. Básicamente está encerrada en una celda con un candado y ahí esperando el juicio final. Dice, tú y yo estábamos confinados. Pablo personifica la ley como un carcelero de la culpabilidad, pecadores condenados. Tú y yo, hermanos, si dependiéramos de la ley, escucha bien, si tú y yo estuviéramos dependiendo completamente de la ley, nosotros estaríamos esperando el juicio de Dios. ¿Qué dice Romanos 6:23? Romanos 6:23 es bastante claro, pasaje conocido, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Tu condición antes de Cristo era de muerte. Mi condición antes de Cristo era confinados para morir. Hermanos, no solo desde el punto de vista de la historia de la redención, no solo desde ese punto, sino también en un sentido personal a lo largo de todos los tiempos, antes que viniese la fe, todos estábamos como, estábamos en el sentido más profundo de la expresión, confinados bajo la ley de Dios, y la carga pesada era nuestro pecado. Entonces surge la pregunta, ¿cómo nos justificamos? ¿Cómo tú y yo venimos a ser justos? ¿Hay justificación guardando la ley? ¿Qué dice Romanos 3:28?
Vayan conmigo a Romanos 3:28. ¿Qué dice esa escritura? Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado, dice, por la fe y no por las obras de la ley. No solo eso, sino que también, ¿qué pasa en este versículo? Se mantienen, dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En el sentido histórico, ¿qué pasa con los judíos, hermanos? Los judíos tenían o estuvieron aprisionados bajo el pacto de la ley hasta que Cristo vino, el Mesías vino, cumplió el pacto de la promesa que le fue dado a ¿quién? A Abraham. De forma similar, los creyentes que estaban en Galacia, así como los creyentes gentiles de todos los tiempos, incluidos tú y yo, estamos confinados bajo la ley escrita en nuestros corazones. Hermanos, la ley nunca fue un sustituto. La ley de Dios nunca fue un sustituto ni una barrera de la fe. Bajo el sistema mosaico, ¿qué pasaba? ¿Qué era el sistema mosaico? Un judío podía salvarse únicamente por fe, nunca por guardar esa ley. Así como Abraham y muchos otros, como dijimos en domingos anteriores, que dijimos que los profetas, los patriarcas, Abraham, Noé, todos murieron mirando a qué cosa, a la promesa, poniendo su fe en esa promesa que iba a venir, que era Cristo Jesús. Miraban al Salvador por anticipado, así como tú y yo hoy lo hacemos, ¿cómo? Mirando atrás, mirando a Cristo y a su cruz. Los fariseos, como medio de justificarse, como medio de delante de Dios, inventaron sus propios mandamientos para acercarse a Dios de esa manera, haciendo ¿qué cosa? Su propia justicia. Ellos hacían sus propias leyes. Ustedes sabían que los fariseos para el día de reposo tenían 1400 leyes que no estaban en la escritura, sino estaban en sus escritos. Por eso le dice Cristo a ellos: ustedes ponen carga más pesada que ni ustedes pueden llevar y le quieren hacer llevar al otro. Jesús desbarató totalmente esta idea. Pablo les escribe a los judíos esto y les dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esta era la condición de los fariseos. Esta es tu condición también. Muchas veces te quieres justificar delante de Dios, que porque vienes a la iglesia, ya está, porque haces buenas obras, ya estuvo. El Señor te dice no. De ninguna manera son por obras o es por obras. Miren lo que sigue diciendo en Gálatas 3:23. Seguimos: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esa fe que iba a ser mostrada hacia nosotros. Pablo hablaba de qué cosa, de esa primera venida de Cristo, la cual iba a ser para salvación, para todo aquel que creyese. Para todo aquel que creyese. La sola fe en Cristo rescata, libera a las personas de las ataduras de la esclavitud de la ley. La sola fe. Hermanos, la gracia salvadora siempre ha sido el regalo de Dios que está reservado para aquellos que se humillan a sí mismos, abrumados por la incapacidad de hacer algo para ganarse la justicia de Dios. Cuando tú reconoces de que tú tienes este libro aquí y de que tú no puedes cumplir todo lo que dice para llegar a Dios, cuando conoces eso, te abruma y te humilla. Y lo único que te queda es Cristo y su sacrificio. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos orgullosos hay aquí hoy? No levante la mano. ¿Cuántos soberbios habemos? No levante la mano. El primer orgulloso fue Satanás y eso le costó el cielo.
Dios dice, da gracia a los humildes. Y una de las 7 cosas que el Señor abomina, que es los ojos altivos, dice en Proverbios. El orgullo espiritual caracterizó a Pablo de una manera tan profunda por muchos años antes de su conversión. Según los parámetros humanos, Pablo, ¿qué pasaba con Pablo? Pablo era lo máximo entre el judío. Orgulloso. ¿Por qué? De su propia justicia. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 3:5? Si quiere ir conmigo, vamos a ver algunos versículos allí de Filipenses. Dice Filipenses 3:5 al 6. La última parte ahí del versículo 5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice, ¿qué significa irreprensible? Que nadie le podía apuntar con el dedo. El tipo era lo máximo. Era lo máximo. Pero tan pronto, ¿qué pasa? Tan pronto el Señor le confronta con su condición, con la realidad del camino de salvación, gratuito por fe en Cristo, Pablo estimó todo, según el versículo 7, como pérdida por amor de Cristo. Y no solo eso, sino que también dice el versículo 8 y 9, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué cosas? Su linaje, sus estudios, su familia, su guardar la ley, entre comillas, se consideraba ¿qué? Irreprensible. Nadie le podía apuntar con el dedo, tenía una conducta intachable delante de los demás, pero nunca delante de Cristo. ¿Qué dice? Todo lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esta palabra basura, hermanos, ahí significa estiércol. ¿Saben lo que es estiércol? Basura, para no ser tan fuertes. Dice, lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿De qué está hablando en el versículo 6? En cuanto a la justicia, dice, irreprensible. ¿Pero qué dice acá él? Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tremendo Pablo, ¿verdad? ¿De qué te puedes vanagloriar tú hoy que te impida llegar a Cristo? Tus títulos, tus estudios, tu trabajo, el dinero, el poder. Tantas cosas hay que el mundo hoy dice que no necesita de Cristo, porque tiene todo. Uno de mis amigos, Heriberto Hermosillo, de una de los grupos de música que estaba en boga en los años 90, creyente, pastor hoy, ¿verdad? Él me dice una vez, él era músico de Luis Miguel. Todos se acuerdan de Luis Miguel, ¿verdad? Y él me dijo una vez, ¿cómo le presentas tú el Evangelio a Luis Miguel? Cosa que hicimos nosotros, me dijo él. ¿Por qué? ¿Cómo le presentas? Le dije. Tiene todo, tiene dinero, tiene poder. Si quiere desayunar hoy en San Francisco, desayuna, y a la noche quiere cenar en Dubái, pues lo hace porque tiene todo el dinero, tiene avión, tiene lo que quiere. Ahora, ¿cómo le presentas tú el Evangelio a este tipo de personas? La pregunta quedó en el aire, ¿verdad? Diciéndole qué cosa. La respuesta fue, no tienes nada. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Todo lo que es tu riqueza, todo lo que es el poder, las mujeres que tiene, el prestigio que tiene, todo va, como dice Pablo, a la basura, al estiércol. ¿Por qué? Porque carece, no tiene a Cristo. Es una de las cosas que a mí me
realmente me llamó la atención cuando me dijo esto este pastor. Hermanos, la ley, aun si es guardada con los mejores esfuerzos de una persona, lo máximo, no es más que una prisión, una celda llena de condenados a muerte que no esperan más que la llegada de su ejecución. Es como estemos en la fila de la silla eléctrica. No sé si hay silla eléctrica todavía, ¿verdad? Pero creo que no. Hay cámara de gas, creo que hoy. Pero están ahí, dicen, la fila, esperando para morir. Así mismo es si tú dependes de las obras de la ley. Estamos bajo prisión. Dice el versículo 24, Gálatas 3:24, que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley como guardián, como guía. La palabra griega ayo significa tutor, hermanos. Esta palabra tutor es el que guía a los niños. O sea, ¿qué es la palabra? ¿Qué es lo que quiere hacer, ilustrar Pablo a esta gente? En esa época, las familias con más recursos contrataban o tenían un esclavo que tenía una tarea específica de cuidar a los niños y adiestrarlos hasta el día de su juventud. Eran muy estrictos, le educaban de una manera muy fuerte, muy firme, muy dura. Y este es el ejemplo. Estos tutores que eran extremadamente estrictos, por lo cual los niños que estaban bajo su tutela, lo único que querían era el día de que se termine eso. Había una época en su adultez, o sea, en su juventud, en que ellos serían libres de esa custodia. De esa misma manera, hermanos, la ley era nuestro tutor. Como dice Pablo, es nuestro ayo, el cual nos mostraba y nos sigue mostrando una sola cosa: tu pecado y tu condición. Lo cual nos escoltó, nos acompañó hasta llegar a Cristo. Es como que nos llevó de la mano y nos llevó y nos mostró a Cristo. El único propósito de la ley fue llevarnos a Cristo, a fin de que tú y yo fuésemos justificados por la fe. Entonces, en primer lugar vimos, hermanos, bajo la ley estábamos como bajo servidumbre. Pero ¿qué pasa? Pablo da otro ejemplo aquí, que en Cristo hay libertad. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gloria a Dios. Los creyentes a través de la fe en Cristo Jesús han llegado a esta edad madura al ser hijos de Dios. Cuando el Señor nos muestra la condición, entonces hemos llegado a esa edad madura y que hoy podemos decir somos libres en Cristo Jesús. La ley nunca tuvo otra función sino que ser un medio temporal para mostrarnos a nosotros, a los hombres, su pecado, su impotencia, a fin de llevarles a Cristo como, escuchen bien, único y último recurso. No hay más. Cristo es el único, Cristo es el último recurso que tú tienes. Nada más. Sus demandas internas, morales, dejan a los hombres abrumados. A ti y a mí nos deja abrumados. ¿Por qué? Porque podemos ver las ceremonias externas que hacían en la ley mosaica: circuncisión, ofrendas, lavamientos, días de reposo, festividades, todo esto. Todo esto simbolizaban lo único, la única necesidad constante de ser limpiado por esa culpa. Dice el versículo que ya de esta manera ya no estamos bajo la tutela de la ley. Aunque todavía, escuchen bien el contraste, aunque tú y yo estamos todavía, ¿qué cosa? Obligados a obedecer los estándares eternos de Dios. Claro que sí, la ley de Dios, tenemos que obedecerla. Pero ¿a través de qué? Del nuevo pacto. De ese nuevo pacto que el Señor hizo. Ahora bien, las normas morales de Dios nunca cambian. Eso no quiero que me malinterpreten. El Nuevo Testamento reitera esto con firmeza. La diferencia es que el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente
nos capacita para obedecerlas. Efesios 2:10. ¿Qué dice Efesios 2:10? ¿Quién sabe? El cual dice, preparó de antemano, vamos a leer, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, dice, en ellas. Es como que Dios preparó un camino para que tú y yo anduviésemos en ellas. Esa es la palabra. El Señor nos capacita, su Espíritu Santo, para obedecer la ley. De este modo somos libres, hermanos, en Cristo. Tú y yo libres. Pablo nos muestra aquí, quiero que en los últimos versículos veamos 4 aspectos de la libertad que trae esa relación. 4 aspectos. Versículo 26 dice, pues todos sois, ¿qué dice? Hijos de Dios. Todos sois hijos de Dios. Mientras que Dios es el Padre de toda persona en general, porque Él los creó, ¿verdad que sí? Como dice la palabra en Hechos 17:24. Todos son criaturas de Dios, solamente aquellos que han depositado su fe en Cristo son hijos espirituales verdaderos de Dios. ¿Dónde está eso, pastor? Vaya conmigo a Juan 1. Juan 1, versículo 12, dice así. ¿Tienen todos allí? Estoy por echar esto. Dice así, mas a todos los que le recibieron. O vamos a leer del versículo 10, vamos a leer desde el 10 primero. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que hay una diferencia aquí. Todos son criaturas de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Todo el mundo, o todos los que han vivido, los que viven y los que van a vivir hasta que Cristo venga, son ¿qué? Criaturas de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahora hay una pequeña gran diferencia. No todos son hijos de Dios. La palabra es clara. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo cual, ¿qué dice? No es por herencia, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. O sea, no es por herencia, no porque mi abuelo haya sido diácono, mi papá es pastor y yo ya puedo ser salvo. No, no es así. No es por herencia, no por buenas obras, o sea, no por voluntad de carne. Si fuera por buenas obras, ¿cuántos ya serían salvos? Sería un sistema de puntaje, ¿verdad? Yo tengo 10,000 puntos, obras buenas. ¿Y cuántas obras malas? Y 150,000. Pues ahí te quedas en negativo, ¿verdad? No por obras, por buenas obras, ni, dice el versículo, ni de voluntad de varón. ¿Qué significa esto? Ni por decisión tuya. ¿Sino de quién? Sino exclusivamente de Dios, por gracia. Pero acá dice a los que le recibieron, pastor. Acá está el pasaje. Pues no leíste todo el contexto. ¿Qué dice? Es voluntad exclusiva de Dios. El que te da esa habilidad y te capacita ¿para qué? Para recibir a Cristo en tu corazón realmente. Y que Cristo more en tu corazón. La Biblia es muy clara. Los no creyentes son hijos de Satanás. Dice Mateo 13:38, voy a citarles varios pasajes, hermanos, y voy a leerles. Si quieren anotar, si no puede leerlo rápido o abrirlo rápido, yo les digo primero el pasaje y lo leo. Mateo 13:38, miren lo que dice. Mateo 13:38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Amén. Y la cizaña son los hijos del malo. O sea,
La semilla o la buena semilla somos nosotros, su iglesia, y la cizaña son los hijos del diablo. Otro pasaje, Juan 8:44, cuando el Señor, hablándole a los fariseos que decían, no, yo soy del linaje de Abraham, somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dice ahí el Señor Jesús? Señor, bien claro, bien fuerte, dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, bien contundente, bien claro, sin rodeos. Cristo andaba sin rodeo, hermano. Él decía claro las cosas. Versículo Efesios 2:3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo, haciendo recordar a los efesios cuál era la condición antes. Estábamos como éramos hijos de desobediencia, hijos del príncipe de la potestad de este aire, que es Satanás. Pablo dice más adelante, primera de Juan 5, 18 al 19. Este pasaje es contundente, hermanos. Primera de Juan 5, 18 y 19 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios, ¿y qué dice? Y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, nosotros sabemos, hay un remanente fiel que Dios mantiene, pero dice Juan aquí que el mundo entero está bajo el maligno. Eso es contundente. Pablo más adelante dice en Gálatas 4:6. Miren lo que dice, haciendo una distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esa es nuestra condición. O sea que el Espíritu Santo, al entrar a morar al creyente, según Romanos 8:16, ¿qué hace? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? El Espíritu mismo da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Miren lo que sigue diciendo en Romanos 8:16, es lo que le leí recién. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios? El Espíritu mismo que mora dentro tuyo es el que te da testimonio de que eres hijo de Dios. Es decir, la primera cosa que Dios da al creyente, ¿qué es? Dios mismo, su Espíritu mismo. En forma de su Espíritu que nos llena con su presencia. Y el Espíritu a su vez nos asegura que pertenecemos al Padre, dice. ¿Qué significa Abba? Abba es el diminutivo de la palabra hebrea padre. O sea, en vez de padre significa papi, papito, papá. Eso significa. ¿Qué hace? El Espíritu nos lleva a una relación, hermanos. A una relación íntima, personal con nuestro Padre Celestial. No podían los judíos llamar así a Dios, al Yahvé, al Eterno, Adonai. Pero Pablo aquí nos muestra que a quien podemos acercarnos a cualquier hora y en cualquier circunstancia de nuestra vida es al Abba Padre, a nuestro Dios. Puesto que Él nos escucha, tú y yo podemos clamar, como dice Hebreos 4:16, ante su trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la condición, o sea, esa es la primera característica de que somos libres en Cristo, de que somos, dice, hijos de Dios. La segunda, hermanos, miren el versículo 27 de Gálatas. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. La segunda característica es que estamos revestidos de Cristo. Pablo no está hablando del bautismo en agua literalmente, está hablando metafóricamente, ilustrando de estar, dice, sumergidos, puestos en lugar de, significa esto,
de Cristo a través del milagro espiritual de la unión con Él en su muerte y su resurrección. Hermanos, Pablo no está haciendo referencia a ese bautismo, sino más bien nuestra identificación con Cristo y la inmersión de nuestra vida plena en Cristo Jesús. Romanos 6, 3 al 5. Miren lo que dice Romanos. Si van conmigo, por favor. Romanos 6. 6, 3 al 5 dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Wow. Estamos revestidos de Cristo, somos uno con Cristo. La fe, hermanos, nos permite apropiarnos de qué cosa, de la unión que del bautismo simboliza. El estar revestido con Cristo es lo mismo que pasó con Gedeón en Jueces 6. Si tiene su Biblia ahí, abra en Jueces 6, 34. ¿Qué pasaba con Gedeón? En una ocasión tenía que enfrentar a los madianitas, amalecitas. ¿Y qué dice? El Espíritu de Jehová vino sobre él. Literalmente significa ser vestido, revestido, lo cual indica que Gedeón fue cubierto como con un manto por el Espíritu Santo, como está revestido de una armadura espiritual. ¿Qué hace Pablo? Utiliza esa misma terminología aquí en Gálatas, en el versículo 27. Dice, de Cristo estáis revestidos. Tú y yo como creyentes, hermanos, nos identificamos con Cristo de esta manera, por la fe. Y de una manera gráfica al describir la vida, la presencia, la naturaleza de Cristo, como cubre, nos rodea como creyentes. ¿Qué significa de Cristo estar revestidos? Es como ponernos una camiseta, una playera, y es el resultado de nuestra unión espiritual con Él. Miren lo que dice el versículo 28, ya terminando. Dice el versículo 28, ¿qué es lo que dice Pablo? En primer lugar nos muestra que somos hijos. En segundo lugar nos muestra de que de Cristo estamos revestidos. En tercer lugar nos muestra que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en Cristo. Nos habla de ¿qué? De una unidad entre creyentes. Somos uno en Cristo. Todos aquellos que son uno en Cristo vienen a ser hermanos, unos por otros. Por eso somos familia, hermanos. Como iglesia somos familia espiritualmente. ¿Por qué? Porque Cristo nos atrajo hacia Él y somos uno en Cristo. Quizás la diversidad. Acá hay mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, no sé qué más nacionalidades hay. Paraguayos, sí, perdón, no me incluí. No hay americanos, pero estamos, hermanos, Dios dice acá en su palabra que no hay judío, no hay griego, nadie. El Señor no hace acepción de personas porque dice somos uno en Cristo. Número 4, versículo 29. Y esto es lo más glorioso. Y esto desbarata toda idea de que Dios tiene dos planes, dos pueblos, dos planes de redención. Miren lo que dice. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En cuarto lugar, nos dice aquí Pablo de que tú y yo somos herederos de la promesa. Linaje de Abraham significa de la misma línea de Abraham. ¿Pero cómo si yo no soy judío? ¿Cómo si yo no nací allá en Israel? Bueno, la palabra me dice que no todos los hijos de Abraham en la carne son hijos de ¿quién? Son parte del Israel de Dios, según Romanos 9. No todos aquellos que se hacen llamar hijos de Abraham son hijos de Dios. Todos aquellos que llegamos a depositar nuestra fe, como dice la palabra,
nuestra fe en Cristo, llegamos a ser del linaje, de la misma línea de Abraham, no importando tu nacionalidad, tu condición. Eso es lo que dice la palabra. Dice herederos según la promesa. Todos los creyentes son herederos de la bendición espiritual que acompañó al pacto que Dios hizo con Abraham. Esto es, ¿qué cosa? Una sola cosa: justificación por la fe, según Génesis 15:6. Le fue contado, dice, creyó Abraham ¿a quién? En Dios, dice. ¿Te acuerdan que dijimos la diferencia? No es creyó en Dios, sino creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto no es una referencia a que son las promesas dadas de Dios sobre el tema de la tierra a Abraham, sino que es a las bendiciones espirituales, hermanos, que vienen a todos los que al ser justificados por la fe, tal como Abraham lo fue, van a heredar todas esas promesas dadas. Todas esas promesas dadas por Dios a Abraham. Romanos 9, 6 al 11 nos indica que no todos los descendientes físicos de Abraham recibirán las promesas de salvación. Aquellos que son hijos de Dios también son que herederos y coherederos con Cristo, dice la palabra, hermanos. Y para terminar, Apocalipsis dice lo siguiente, Apocalipsis 21, 3 y 7. Apocalipsis 21, 3 y 7. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Versículo 7 dice: el que venciere, ahí está la palabra, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Qué tremendo esto. El que venciere. ¿Quién venció, hermanos? Cristo. ¿Por quién? Por amor a nosotros. Entonces dice aquí, Él será nuestro Dios y nosotros seremos, dice su Hijo, por esa herencia que tenemos. Y quiero concluir con esto. Esto es una cita de John Stott, un teólogo, que dice lo siguiente. Y concluimos así, hermanos. Dice: no podemos venir a Cristo para ser justificados hasta que primero vayamos a Moisés para ser condenados. Sin embargo, después de haber pasado un tiempo con Moisés, ¿de qué estamos hablando? De la palabra. A fin de reconocer nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra condenación, no tenemos que quedarnos allí más de lo necesario, dice Stott. Y culmina diciendo así: debemos dejar que Moisés nos envíe donde Cristo está. Amén. Todos pasamos por Moisés. El Señor nos muestra nuestra condición y es una atadura, es una prisión que estamos metidos porque no podemos satisfacer las demandas de un Dios santo que está explícito en su palabra. Entonces, ¿qué pasa? La ley, como estábamos viendo en Peregrino, ¿verdad? El progreso del peregrino, la ley nos muestra y nos señala así hacia una colina donde está la luz, y en esa luz está la cruz de Cristo, en que solamente mirando por fe a esa cruz, tú y yo podemos ser salvos. Amén. Como esa canción viejita dice, una mirada de fe es la que puede salvar a quién, al pecador. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.